Nomás así rapidito para hacer breve y no molestarlos a ustedes ni a su instructor. Por la disposición general de dirección y porque siempre ha estado establecido el reglamento de no consumir alimentos dentro de los centros de cómputo. ¿Sí? Entonces queda estrictamente consumir alimentos. ¿Sí? El castigo que se le está dando, o la sanción más bien, es de si lo sorprendo, lo saco todo el día y no lo dejo entrar hasta el siguiente día. Si vuelve a reincidir, lo saco 5 días y así hasta que ya no lo deje entrar. ¿Vale? Créanme que se ha estado muy generalizando este problema. Una pregunta, por ejemplo, lo que compramos agua. De hecho, la primera vez que hablé con el director, no me permitió ni siquiera agua. Después hubo broncas con los alumnos de que dijeron que por el calor, que por esto, que el otro. Se volvió otra vez a tratar ese asunto con el director y sí permitió el agua. Pero con la condición de que estuviera lejos del equipo de cómputo, ¿sí? A la parte de abajo. ¿Sale? Ahí les encargo, por favor. Muy bien, gracias. Y la reina análitica está abierta, ¿no? Para que quieran entrar al laboratorio. Antonino de Sousa, oye, Antonino de Sousa, no pasa de dirección, pues, una basura de bien. No, dijeron que sí, hablando de Marisol, dijeron que no, lo digo Marisol, que le pasa a Marisol, habla bien. Marisol le da a Antonino, pasando y enfadando. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión. Recibí algunos correos, en especial nada más de 9 personas. Faltan, eran 20, 21 personas, faltaron alrededor de 12 personas que no enviaron sus laboratorios. Le respondí a algunos, me enviaron las respuestas, pero a algunos les faltó las configuraciones. Algunos me los alcanzaron a enviar. Veo que muchos manejan Macintosh o Mac. Entonces, creo que Antonino me mandó la información, pero no la alcanzaba a leer. Lo volví a enviar y ahora sí ya lo dije. Sí. Les pedía... profe, porque a lo mejor también me Okay. No alcancé a revisar todos, honestamente. Sí, porque muchos me llegaron hoy, después de las 12. Me quiero que vieron el partido de fútbol, estaban bien, estaban haciendo el laboratorio y dijeron, ¡gol, metió México! Entonces se lo mando al a ver si lo alcanza a leer, ¿no? Bueno, por ahí vi 2 personas que me mandaron las mismas respuestas, por lo menos el mismo formato. Entonces quiero creer que lo hicieron diferente, y si no, pues lo sabía con el mitad y mitad, ¿no? Aquellos que no pudieron venir la vez pasada, hay que pasar con el maestro Alberto Morales para ver su situación en especial. De mi parte no había ningún problema. El detalle es que el ITESUS, creo que sí les comenté, faltan un día de las sesiones, casi están perdiendo, porque ustedes han visto es muchísimos conceptos y pues pasar un día no le van a tomar el hilo a lo que sigue, ¿no? En este caso vamos a iniciar el día de hoy con otro protocolo, un protocolo que se llama OSPF. Es nuestro tercer capítulo. La idea de esta sesión es llegar hasta el capítulo número 6, así que voy a tratar de no excederme mucho para lograr ese objetivo. Ya el 7 y 8, o si no alcanzamos el 6, vamos a ver 6, 7 y 8 en una tercera sesión. Bueno, OSPF, ¿cuáles serán los objetivos de este capítulo? En este vamos a ver toda la tecnología que se maneja de OSPF. Julián, agarra el micro. Ahora no se lo van a dormir. A lo mejor voy a subir y bajar el volumen para que por lo menos nos tratemos. ¿Sí? Si se duerme, pues ahí nos avisan a los demás para que les un poquito y despertarnos.
Bueno, vamos a ver OSPF, vamos a ver su terminología, la operación, cómo configura básicamente OSPF. Vamos a ver los diferentes tipos de redes que se manejan a nivel web con OSPF. Algo semejante a lo que vimos con el IGRP. Vamos a ver los tipos de LCAs. Esta es una particularidad que tiene este protocolo. Y bueno, características avanzadas de OSPF. Usted dice, oye, ¿y para qué vemos un protocolo OSPF? ¿Qué es OSPF? OSPF, si recuerdan ustedes la vez anterior, hablamos de IGRP. ¿Me pueden recordar? IGRP es un protocolo estándar o es un protocolo propietario de algún vendor. Propietario de Cisco. Es un propietario de Cisco. La diferencia, OSPF es estándar. En cualquier marca de equipos que manejen la parte del networking, van a poder ustedes encontrar ya este protocolo. De hecho, aquí les dice, es un estándar y está descrito en este RFC 2328. Probablemente puede ser una de sus preguntas que les hagan al momento de hacer un examen de CCNP. ¿En qué RFC se maneja OSPF RFC 2328? Fue desarrollado para conocer las características o las desventajas que tenía RIP. ¿Me recuerdan? RIP había dos tipos de protocolos o había dos grandes divisiones en protocolos de enrutamiento. ¿Me recuerdan cuál era uno y cuál era el otro? Sí, vector distancia, el otro es Vector distancia y el otro estado de enlace. Ok. RIP era vector distancia. OSPF ya es del otro tipo, estado de enlace. ¿Me pueden decir cómo estaba catalogado IGRP? Como una mezcla, como una mezcla, Es una mezcla. pero creo que lo pone como estado de enlace. Sí. Bueno, lo que pasa, en mucha literatura ustedes de Cisco van a encontrar que en algunos les va a decir IGRP es estado de enlace. En otros va a decir IGRP es una mejora a vectores de distancia. En otra literatura van a encontrar es un protocolo híbrido. La respuesta correcta es un protocolo híbrido. Toma lo mejor de vector de distancia, lo mejor estado de enlace y genera IGRP. En este caso, OSPF es estado de enlace y está propuesto en este IETF surgido en 1988, formalizado en el 91 y tiene dos versiones. Aquí viene algo interesante. ¿Han escuchado ustedes de Intel versión 6? Sí. Ok. La TCP/IP, el direccionamiento que manejan hoy en día, ¿cómo creen que se conozca? Aparte de direccionamiento IP, ya tiene un nombre, es IP versión 4. Y ya existe un IP versión 6, donde hay mejoras. Por eso ustedes lo van a ver de esta manera ya en la literatura. OSPF versión 2 para IP versión 4, que es lo que están viendo ahorita normalmente, y OSPF versión 3 para IP versión 6. Estamos dudando del modelo. Y bueno, el IGRP también sucede lo mismo, pero eso lo veríamos ya en el capítulo 8. ¿Cuáles son las características de OSPF? Rápida convergencia. Soporta su máscara de longitud variable. Es eficiente al usar ancho de banda. De hecho, si hay cambios en el enrutamiento, automáticamente se hacen los disparos para actualizarlo. Soporta gran tamaño de redes o redes de grandes tamaños. Su ruteo está basado en la mejor selección de un camino y agrupa miembros dentro de una área. Más o menos, le dirán, oye, más o menos se parece a algo de lo que vimos de IGRP. Muy parecido. Sí, van a encontrar que es algo parecido. ¿Qué sucede con los protocolos de estado de enlace? Cada router tiene una fotografía completa de toda la red. Y independientemente que cada uno de los equipos que estén agrupados hablando de ese protocolo, van a generar su propia tabla. Los routers de estado de enlace mantienen esa información grabada. ¿De dónde? De los routers de Siemens. ¿Recuerdan qué protocolo utilizaba routers de Siemens? IGRP. Todos los otros routers en la red, también dentro de su área, pueden estar puestos en diferentes redes y la decisión es basada en destinos. Como ya entendieron ustedes muy bien IGRP y en muchos me mandaron hasta 7 laboratorios y quiero entender que ya le entendieron muy bien IGRP.
Vamos a ver, así general o SPF. Muchos de los conceptos son iguales, nada más cambian el nombre. ¿Vale? Responde rápidamente a cambios de la red. Envía trigger de un day. ¿Me puedes recordar qué son los triggers de un day? Pues son paquetes cuando cambia la configuración que envía el vecino, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, no lo vimos aquí en esto, pero se supone que ustedes en CCNA vieron que cuando RIP envía sus actualizaciones cada 30 segundos de toda su tabla de tratamiento. IGRP no hacía eso. Si había algún cambio, en ese momento enviaba la información. La actualización, esos son los triggers de también OSPF hace lo mismo. Pero aquí hay algo interesante. Si no hay cambios en la red, de todos modos, él envía actualizaciones cada 30 minutos. Esa es una de las posibles preguntas que les pueda preguntar Alberto Morales en su... Me imagino que todos entraron a la plataforma, hicieron una serie de preguntas para responderlas. Probablemente pueda ser una de estas. ¿Está bien? Bueno. Posteriormente vamos a ver cómo funciona esa parte. Aquí hay algo muy importante. Al igual que en IGRP vimos algunos términos. OSPF maneja tablas. Ustedes van a recordar, oye, algo semejante vimos en la IGRP. Bueno, vamos a tener tablas que se llaman tablas de vecinos, tablas topológicas y una tabla de enrutamiento. Solamente que en OSPF ya no se llama tabla de vecinos, se llama OSPF, base de datos de adyacencias OSPF, o en inglés OSPF Adjacency Database, pero es lo mismo que la tabla de vecinos. La tabla topológica, Link State Database, y la tabla de enrutamiento, Forwarding Database. Como lo entendió muy bien la IGRP, eso no lo voy a explicar, y ya se lo entendieron. No se crean, vamos a checarlo a todos modos. ¿Sabe? Hay una terminología en OSPF, lo que se conoce como los LSA, que son los Link State Assignment, los LSDB, Link State Database. El algoritmo que utiliza OSPF se llama algoritmo Dijkstra. ¿Me recuerdan cuál es el algoritmo que utilizaba IGRP? Dual. ¿Me recuerdan deben de saberlo de CCNA, cuál es el algoritmo que utiliza RIP? ¿Cuál es el nombre? Probablemente esa es una de las preguntas, no sé si se las hizo Alberto, no me acuerdo, pero sí, en un examen de enrutamiento van a ver RIP, van a ver IGRP, van a ver OSPF. RIP, el nombre se llama Belmont Force. Para OSPF, para IGRP es dual y para OSPF es Dijkstra. Se generan árboles de SPF. SPF, el nombre de OSPF es Open Short Path Free. Es la ruta más corta pegada. exactamente. SPF es Short Path First. Se crean árboles. Aquí también la tecnología, se hablan de áreas de OSPF. Por ahí un compañero me decía al final de la sesión pasada, oye, gente, ¿para qué sirven los sistemas autónomos? ¿De qué me serviría yo poder tener un sistema autónomo en unos enrutadores con IGRP y otros en otros? ¿Para qué me serviría? Para todos regresiones, ¿no? Ok, si recuerdan, con IGRP, todos los que están, los miembros de ese mismo protocolo van a recibir las actualizaciones. ¿Qué pasa si esa red empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer? Todos van a empezar a recibir esa información. ¿Qué pasa si un equipo que está por allá, vamos a suponer que tengo una red de 1000 enrutadores y yo tengo el enrutador 1000 y tengo el enrutador 1 y en el 1 empieza a haber algún cambio? Se lo va a pasar al resto de equipos. ¿Qué sucede cuando hace eso? ¿Qué creen que eran los enrutadores? A ver, muchísimo tráfico. Y aparte, cada enrutador, ¿qué sucede? Cuando él utiliza el algoritmo para sacar la tabla de enrutamiento, Hacer cálculos, utilizar procesamiento. algunas memorias.
En este caso, cuando hay un cambio, tenemos una red muy grande, le pegas al performance de los enrutadores. Los enrutadores, recuerden, manejan dos memorias, la memoria RAM y la memoria flash. La memoria RAM es donde se guardan todas las tablas. ¿Recuerdan? Es el interno, ¿no? Ah, no, sí. Todo interno. Sí. Así es. Y aparte de, ¿me recuerdan cuáles son las tablas que se guardan en la memoria RAM? La de los vecinos, la La de los vecinos, la topológica la de ruteo. y la de ruteo. Cuando se modifica, cuando hay un cambio en una red, en XRP, ¿qué es lo primero que se modifica? La tabla de los vecinos. Cuando hay un cambio en la red, de hecho eso es una de las preguntas que les debo de haber hecho. Cuando hay un cambio en la red, primero se modifica la tabla de enrutamiento. Pero, ¿qué hace XRP? Revisa la tabla topológica. Si hay un fácil en el sucesor, ¿qué es lo que hace? La mete automáticamente. Todo eso se llama procesamiento del equipo. OSPF, esto era más, el algoritmo que utiliza OSPF, se llama Dijkstra, esto era más afectando al procesamiento de los equipos, consume más memoria. El hecho de generar áreas es para separar. Cuando hay cambios en la red, que no les afecte a ciertos enrutadores que estén en la red. Ahorita vamos a ver las características de ellos. Pero esa es la idea. Vamos a ver que también hay áreas de OSPF. OSPF se maneja a través de una parte jerárquica. ¿Qué significa que sea jerárquica? Bueno, que tiene capas. ¿Me pueden recordar cómo veíamos una red? ¿Cuáles son las capas de una red? ¿Cómo se componen las capas de una red? Recuerden que había acceso, distribución y core. Es un modelo jerárquico. En OSPF no es ese modelo, no tengo acceso, distribución, core, no. Tenemos dos grandes redes aquí, la red backbone y los demás. Esa es la parte jerárquica. Eso lo vamos a ver con ustedes más un rato más. De hecho, aquí les pone las áreas estándar y las áreas backbone. Y aquí OSPF maneja muchísimos términos, muchísimos. Es lo más pesado de OSPF, entender todos los términos. Pero si no solo le captaron a XRP, van a encontrar ustedes que esto es igualito, nada más hay que entender ahora estos puntos. Y es muy fácil de entenderlos, la definición de cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar de las bases de las tablas que maneja OSPF. ¿Me pueden recordar para qué era la tabla de vecinos en XRP? Conectado directamente, ¿vale? ¿Qué se guardaba en eso? Pues los vecinos que tengo directamente conectados. Bueno, en OSPF es lo mismo, nada más que ya no se llama tabla de vecinos, se llama Adjacency Database. Y ustedes lo pueden ver, es lo mismo que se maneja. Oye, ¿por qué empezaste a ver con XRP? Porque la idea es, si entender XRP, OSPF es más fácil de entender. Si empezamos a hablar de tablas de adyacencia en OSPF, es un poco más complicado explicarlo en OSPF, pero si venimos de XRP, es más sencillo entender OSPF. ¿Cómo podemos ver esa tabla de vecinos? Si se recuerdan de XRP, ¿cómo era? Show, IP, XRP, neighbors. ¿Cómo creen que sea en OSPF? Show, IP, OSPF, neighbors. ¿Qué fue lo único que cambió? OSPF por el ¿Sale? Bueno, la tabla topológica, ¿me recuerdan cuál era? ¿Qué se guardaba en la tabla topológica? Las redes, que eso forma parte de toda la red. Los vecinos, yo tengo vecindad con varios equipos. Eso se guarda en mi tabla de vecinos. Las redes o las redes que me anuncian mis vecinos, ¿en dónde se guardan? En la tabla topológica. Mi vecino me anuncia estas redes, yo las tengo, todos los vecinos. Tengo todas las redes. En XRP ahí buscaba un sucesor, un creador del sucesor. Aquí en este caso, OSPF, ¿qué hace? Recibe todas las redes que le anuncian sus vecinos. Ya que las tiene, aplica un algoritmo que se llama Dijkstra y genera la tabla de enrutamiento. ¿Cómo checaba en XRP la tabla topológica? ¿Me recuerdan?
IP, XRP, topology. Topology. En OSPF, Show, IP, OSPF, Topology. Es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué está en la tabla de enrutamiento? En la tabla de enrutamiento están las mejores rutas para llegar a un destino que me anuncian los vecinos. ¿Cuándo es cuando entra información a la tabla de enrutamiento? Cuando el protocolo aplica su algoritmo y de acuerdo a las características de ese algoritmo mete esa información en la tabla de enrutamiento. ¿Cómo checaba yo la información de la tabla de enrutamiento de IGRP? Show y Perrout. Y con OSPF, Igual. Show y Perrout. ¿Por qué no pongo, no puedo poner Show, IP, OSPF, Perrout? También, nada más va a anunciarme las puras rutas de OSPF. Bueno, hasta aquí. ¿Se relaciona lo que vimos con IGRP la sesión anterior a OSPF? Sí. De ahí es que IGRP tomó eso mejor de los link state para aplicarlo con esto. Esto es de link state. ¿Sale? Bueno. Pero hay un concepto muy interesante que se conoce como link state understanding. ¿Qué hace el link state understanding? Cuando un cambio ocurre en alguno de los enrutadores, el router que experimenta ese cambio crea un paquetito que va a advertir todo lo concerniente a ese enlace. ¿Qué hace ese enrutador? Imagínense, yo soy un enrutador y mis manos son las redes que me conectan. Si sufro un cambio aquí, automáticamente yo genero un paquetito que se llama link state understanding. ¿Y a dónde lo envío? A todos mis vecinos. ¿Qué hacen los vecinos? Reciben ese paquetito y también lo envían a todos sus vecinos. Eso es lo que hace link state understanding. O sea, el detalle, ese se advierte a todos los vecinos, pero utilizando estas direcciones. ¿Me pueden decir qué tipo de direcciones son? Son múltiples. ¿Me recuerdan cuando hacía un cambio y cómo hacía esos anuncios? ¿Lo hacía con múltiples, con rotas o con únicas? También con multicast, También porque con lo cambiamos a unicast en una línea a veces. Así es, también era múltiples. Si me recuerdan, el IGRP utilizaba también múltiples, pero con otras direcciones. 224.0.0.9. Probablemente esta sea una de sus preguntas que les pregunta Alberto. ¿Cuáles son las direcciones que utilizan los LCAs en SPF? Tipo múltiples, y son estas dos direcciones. Los routers reciben esta LCA, forwardean a sus routers inmediatos. ¿Qué hace? En este caso, la lámina les muestra que el router D recibe un cambio, envía los LCAs a sus vecinos. ¿Qué hacen sus vecinos? También lo envían al resto. ¿Qué sucede cuando llega ese LCA a los vecinos? Los routers que reciben lo añaden ¿a dónde? La base de database. Link State Database. ¿Quién es el Link State Database? ¿Me lo recuerdan? La tabla topológica. ¿Y qué hace la tabla topológica? La tabla topológica es usada para calcular el mejor camino hacia la red, y OSPF utiliza un algoritmo que se llama Dijkstra para generar su tabla de enrutamiento. De hecho, aquí lo que les dice es que cuando le llegó el SSLSA al vecino, él lo mete a su Link State Database y posteriormente hará lo que es el algoritmo de SPF o el algoritmo Dijkstra para calcular el mejor destino. De hecho, aquí les comenta, genera un tipo de árbol, porque ya empieza a generar él cuáles serían los posibles caminos para llegar a esa red. O sea, quiere decir, profe, que si un enlace se está cayendo, levantando, va a provocar que los routers se hagan un montón de procesamiento. Así es. Ahorita estamos hablando tal vez nada más de 2 equipos, pero ahora multipliquen eso con una red bastante grande. ¿Cuántos enrutadores creen que hay en internet? ¿Cuántos se imaginan? Un valor, escogen.
¿Cuántos te imaginas? 15. Dice acá que es 15. Se me hace un poco. ¿Cuántos? Dile, súmalo. ¿Cuántos? Bueno, pues aquí me dice, Antonio dijo 15, Antonio que no 1 millón. ¿Por qué 1 millón? ¿Por qué 2 millones? El valor real lo conozco. Lo que yo les puedo decir, en México, puros enrutadores que manejan internet, hay alrededor de unos 16,000 enrutadores. En México solamente. En México. Pero México, o sea, México. ¿México mexicana o está? Bueno, tiene razón. En México, dentro de la red de Telmex. Nada. ¿Sabe? Es un proveedor. En Estados Unidos, pues es donde todos llegan el internet de Estados Unidos. Mínimo debe haber el triple. Mínimo. Y ahí se van. Empiezan a multiplicar por países. Y ahí nos vamos. ¿Saben? Efectivamente, como decía Omar, como decía Omar, oye, entonces quiere decir que si hay constantes cambios, constantemente está haciendo esto los equipos, sí. ¿Y esto a qué afecta? Al procesamiento, a la memoria, a todo lo que nos está afectando. ¿Qué sucede cuando genera eso? La tabla topológica esencialmente les dice que es un árbol de SPF, consiste en todas las redes que tiene de OSPF. Y los mejores resultados están considerados dentro de la tabla de enrutamiento. ¿Me dicen otra vez cuál es el nombre de la tabla de enrutamiento de OSPF? ¿Cuál es el nombre? Forwarding Table. ¿Por qué se lo voy a hacer mención? Porque si se lo van a preguntar en su examen. ¿Cómo se conoce la tabla de vecinos que no se interesa? La tabla topológica, pues Link State Database. ¿Y cómo se conoce la tabla de enrutamiento? Pues como la tabla de forwarding. ¿Vale? Si no es aquí, en otro. El concepto es lo mismo. El concepto es lo mismo. Si ustedes se van de una marca, vamos a hablar de Cisco, vamos a hablar de otra marca, Dell, vamos a marcar HP, que manejen USPF, porque es estándar, el concepto es igual. Lo que estaríamos hablando es igual. Hay una tabla de... Nada más que probablemente en HP les digan mi tabla, mi Link State Advertisement, mi tabla. La tabla es la tabla de Link State Database. ¿Qué es Link State Database? Es una tabla topológica donde recibo todas las redes. Mi tabla de forwarding. Es mi tabla de enrutamiento. ¿Vale? Bueno, ¿sí? Y normalmente recomendamos a la misma marca de equipo o se pueden escribir. No es necesario. La recomendación es no utilicen la misma marca. ¿Por qué? Porque se estarían casando a una sola marca. De hecho, por lo regular, a lo mejor les va a tocar, a mí me toca constantemente. Una compañía compra a otra compañía más pequeña. La compañía más pequeña tiene otro tipo de, una marca diferente de equipos. Y la grande maneja por lo regular equipos Cisco. Hay que hacer que convivan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si una está usando EIGRP y la otra está usando tal vez otro protocolo propietario de esa marca, pues ¿qué necesitamos hacer? Un protocolo que los dos hablen. ¿Cuál es? Una opción USPF, con las características que vamos a ver. ¿Se deben de ver? Deben de hablarse. Claro, siempre seguimos el estándar. Cada marca le pone sus mejoras a un sistema, pero todos deben dejar un valor estándar, que es lo que vamos a platicar. ¿Sale? Bueno. Aquí hay también lo que les comentaba. Ya maneja OSPF áreas. ¿Para qué me serviría un área? Efectivamente, para lo que decía Omar. Oye, Inge, pues quiere decir que si yo tengo muchos enrutadores, todos van a recibir ese cambio, sí. ¿Cómo puedo hacer para que no lo reciban? Pues el grupo de routers los agrupo como en un grupo, en un dominio, grupo de trabajo. Esos pequeños grupos de trabajo se conocen como áreas. ¿Para qué sirven? Para minimizar los requerimientos de memoria y de procesamiento. ¿Qué pasa si yo tengo, imagínense, 1000 enrutadores y tengo grupos
de 10 enrutadores. Y uno de esos enrutadores está haciendo constantemente cambios. ¿Se van a anunciar a los 1000? No, nada más a los 10 que están enrutados solamente. Al resto no le van a afectar en nada. Ahí, para que sepan los del resto, hay un principal que se encarga de las dos áreas. Así es. Les dije que había dos áreas, no era jerárquico. Había un backbone y áreas estándar. Todas las áreas estándar se deben de conectar al backbone. Vamos, no hay que atacarnos. Ahorita vamos a ver ese concepto. Pero efectivamente sí es. Eso es como funciona. ¿Cuáles son las características? Bueno, OSPF puede dividir las tablas de enrutamiento en algo que se conoce como un modelo jerárquico de dos capas. ¿Por qué dos capas? Porque existe una capa que se llama capa de backbone y área estándar, o área backbone y área estándar. ¿Cuáles son las características del área de OSPF? Minimizar, primero, las tablas de enrutamiento, localizar impactos o que se minimicen los cambios topológicos que puedan existir en una área. Parar el inundar los LCAs. ¿Cuándo se generan los LCAs? Cuando hay un cambio. El término flooding significa que yo empiezo a inundar a todos mis vecinos con los LCAs, con mi información. Eso es flooding. Entonces, ¿qué hace? Que pare esos flooding al resto o después de esa área límite. Esto es, yo no voy a inundar dentro de mi área. Oye, ¿las otras áreas van a llegar a esos cambios? No les deben de llegar. Alguien los va a parar. Y necesitamos sí es importante tener un diseño de red jerárquico. Y es aquí donde estamos bien. ¿Cuáles son el modelo jerárquico de dos capas? De lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla. Tenemos el área backbone, o también conocida como área cero. Esto es importante que lo tengan. Y también es conocida como área de tránsito. Las áreas regulares también son conocidas como áreas, áreas que no son backbone. Todas las áreas deberán de conectarse al área backbone. ¿Qué significa? En los equipos A y B forman el área backbone. Bueno, también forman A, B, C, D y E, forman el área backbone. Los enrutadores C y F forman el área 1, el D y el G el área 2, el E y el H el área 3. Si los enrutadores del área 3 se quieren comunicar con el área 1, tienen que forzosamente, es una de las características que les pide OSPF, que deben de pasar siempre por el área backbone, en este caso por el área 0, para poder llegarse a comunicar. Lo que nos preguntaba es, Gabriel, oye, ¿hay alguien que me permite comunicar o hacer esa conexión? Sí. ¿Quién? Los enrutadores que formen el área backbone o el área 0. Y ahorita va a venir, tal vez pregunte, oye, ¿esos equipos deben de ser iguales a estos? Eso se lo voy a picar más a rato. Como los switches, Tiene que ser más capacidad. ¿Vale? Pues Las áreas están. cuando son el mismo tipo de mar y eso no es más fácil la configuración. La pregunta del compañero es, oye, si me dices tú que estos equipos que están en el área backbone deben de ser de mayor capacidad que los que tengo en el área, ¿qué pasa si yo todos mis equipos los manejo de la misma capacidad? Si todos son a un tope de la capacidad, son los más altos, pues no hay ningún problema, va a poder funcionar. Lo único que va a suceder es de que mi red va a ser muy costosa. ¿Qué pasa si los enrutadores del área backbone son de modelos muy grandes y estos enrutadores son de modelos más bajos? Mi red, el costo va a disminuir, pero tengo que tener cuidado en dónde voy a poner esos equipos. Hay algunos equipos que van a manejar las tablas de enrutamiento y los cambios del área backbone más los de su área respectiva. Debemos saber qué marca es la mejor para que sea la principal, para otra sea la menor. Uno muy alto, uno intermedio y otro está. Así es. Pero vamos a verlo, no se aguanten. Ahorita vamos a verlos. Cada uno, si se fijan ya empiezan a ver, oye, entonces debe haber separación. Sí, recuerden que había unas definiciones de OSPF.
que les decía, hay diferentes tipos de enrutadores. Es donde cae esa pregunta que me haces. ¿Vale? Aquí hay algo muy interesante. Ya existen otros términos que se conocen como áreas stub, áreas totally stub y not so stub áreas. Me recuerdo que con IGRP vimos ustedes lo que es un área stub. ¿Me recuerdan qué es un área stub en IGRP? ¿No se acuerdan? Nada más hay un punto aquí importante de IGRP. Yo soy un enrutador y nada más tengo una sola salida. ¿Qué hacía cuando era un área stub? Cuando era un área stub, si el equipo donde yo me conectaba detectaba algún cambio de otro vecino, me preguntaba a mí, que yo nomás tengo una camino, si yo tenía un posible camino a esa red que le estaba anunciando otro vecino. Con el área stub, al configurarlo, ya el vecino no me pregunta a mí, porque yo nomás tengo un solo camino. Ese es en general el área stub. Aquí es un concepto un poquito diferente, pero se los voy a platicar cuando veamos esos detalles. ¿Vale? Aquí debe estar. Esto es importante que lo consideren. Oye, ¿y esas áreas de cuánto deben de estar formadas? La recomendación. Los routers no deben ser mayor de 50 enrutadores en una área. Esto probablemente es una pregunta de su examen de Cisco. Se lo van a preguntar. ¿Cuántos enrutadores es lo máximo que podemos tener en una área? 50. El router no debería pertenecer a más de 3 áreas. Pero ese es el límite. ¿Perdón? Pero es el límite. Así es. Si en alguna bueno, eso sí me acuerdo que sí me vino en mi examen de CCNP de ruteo, ¿cuáles son las cantidades? ¿Cuál es la cantidad de enrutadores que puede estar en un área máximo? 50. ¿Cuántas áreas máximas debe soportar un enrutador ABR? Así fue tal cual la pregunta. No más de 3 áreas. ¿Sale? Bueno. Tipos de routers en OSPF. ¿Cómo los routers intercambian? ¿Cómo los routers intercambian sus paquetes de OSPF? Va a estar basado en qué? En la función del router, en los tipos de LSAs que él puede forwardear y el tipo de área que puede recibir. ¿Cuáles son las dos áreas que hemos visto en OSPF? Backbone y la estándar. ¿Qué les dice? El tipo de áreas en la que reside. Oye, ¿quiere decir que un router puede recibir en área de backbone y en un área estándar? Sí. Si veían ustedes en la lámina, se veía claramente que estaba el área backbone y hay áreas y equipos que estaban en los dos. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones de esos routers o cómo se pueden llamar? Hay routers que se llaman routers internos, routers backbone, routers que se conocen Area Border Router o los ABR y el Autonomous System Boundary Router, ASBR. Esto es importante que lo conozcan. Esto es lo esencial de OSPF. Si entienden esos conceptos, casi OSPF ya lo van a tener ustedes dominado. Nota, un router puede existir o puede ser más de un tipo de router. Oye, ¿un router interno puede ser un router backbone? Sí. ¿Un router interno puede ser un ABR? También. ¿Puede ser una SBR? También. Vamos a ver el concepto. Aquí están las áreas, pero vamos a ver el tipo. Los routers internos. Los routers, aquellas cuyas interfaces están dentro de la misma área. Si mi router tiene 3 interfaces, si las 3 interfaces están en la misma área, se va a conocer como un router interno. Todas sus interfaces están en la misma área y tienen idénticos LSDB. ¿Me recuerdan qué tipo de tabla era esto? Los LSDB, los Linear State Database, la tabla topológica. Todos esos equipos tienen la misma tabla topológica, corren una copia del mismo algoritmo de enrutamiento. ¿Qué significa? Que los routers, si yo tengo este router
y mis dos interfaces están en la área 1, ¿cómo se va a conocer este router? Como router interno. Igual este otro router, si las tres interfaces están en la misma área, pues se va a hacer interno, al igual este. Este router que ven ustedes aquí, si están en la misma área, ¿en qué área estarían estas interfaces? En la área 0. ¿Está en la misma? Sí, es un router interno. Este router, están en la área 0, la área 0, está en el área 0 también es un router interno, pero también es un router ASBR, que no lo hemos visto, pero también es un router backbone y también es un router interno. ¿Sale? ¿Qué es un router backbone? Es aquel que alguna de sus interfaces tiene conectada al área 0. Es la única condicionante. El área 0 es regida como el router backbone y dependiendo de dónde reside el área 0 puede ser también llamado router interno, un ABR o una SBR. ¿Sale? De aquí lo ven ustedes. Oye, este router que están viendo ustedes aquí está conectado a una interfase al área 0, otra interfase al área 0 y esta otra al área 1. Por lo tanto, este router es un router backbone, pero también tiene algo que se conoce como ABR. Ahorita vamos a ver ese concepto. Este router, sus dos interfaces están en el área 0. Aparte de ser router interno, es router backbone. ¿Vale? Así lo pueden. ¿Hasta aquí hay alguna duda en esta parte? ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Qué es el ABR? El ABR es aquel al que se unen a varias áreas. ¿A cuál área puede ser un ABR? Puede ser a un área estándar, cualquier número, y principalmente al área 0. El ABR no puede enviar LSUs a otras áreas hasta que esté completamente el área intraárea sincronizada. Aquí hay algo interesante. Sí, creo que aquí. Porque ese concepto. Yo tengo un router, tengo una serie de routers. Esta serie de routers están en el área 1. Estos otros routers en el área 0. Área 2. Aquí hay un concepto que quienes manejan. El ABR no puede enviar LSU a otras áreas hasta que esté completamente intraárea. Primero vamos a checarlo. Vamos a poner nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El compañero está sonriendo, este lado azul. El 4, ¿qué tipo de enrutador es? A ver, El 4. a ver, A ver. a ver, A, B, R. Nada más. ¿Cuál? Backbone. ¿Qué más? Primero, ¿en qué área están? Una interfase atiende el área 1. La otra interfase, área 1.
¿La otra interfaz en qué área está? Cero. Ya no es interno. Ya no es interno. ¿Qué características tiene que ser para que sea interno? Todas sus interfaces entre una sola área. Se dice ABR. ¿El ABR qué hace? Un área externa y conectado al área backbone. ¿Y por qué es backbone? Porque una de sus interfaces está en el área C. ¿Saben? Muy bien. Aprovechando, vamos tomando la lista. Tener más de 50 routers en una sola área, entonces no se puede tener más de 50 routers en el backbone. Profe, No más de 50. profe, otra pregunta. Hablamos de los LCA, que son paquetes de advertising. Los LCA son los de Intego. ¿De qué son? Exactamente. Espérame, todavía vamos llegando. Sí, es que Ya, ya ya se ¿qué es eso? Sí, exactamente. Espérate. Tu compañero, el router 10. El router 10. ¿Qué tipo de router es? No, pues ya es del montón. Es el montón. Tiene un nombre. ¿Me recuerdas tu nombre? Al compañero que me contestó la primera pregunta. Antonio. José Antonio. Jesús. Ah, Jesús. ¿Tu apellido? Magaña. Magaña Soria, José Antonio. Jesús. Jesús Antonio, perdón, Jesús. Compañero, ¿tu nombre cuál es? Carvajal. Carvajal. ¿Será de Humberto? Sí. Pues no es un router del montón, Interno. es un router interno. ¿Puede ser ABR? No. No. No, porque no tenemos. No. ¿Puede ser backbone? No. ¿Es del montón, profe? Ole, Del montón. O sea, si me dices, uno del montón es un router interno, sí lo vamos a decir así, pero en realidad el término es No, interno. perfecto, profe. Interno. ¿Interno dentro de qué área? El área 2. Una compañera, ¿qué pasa si este router, a la compañera que está atrás del compañero que está calvito? Perdón, es que no te alcanzo a ver. ¿Sí es esto? Nomás. El compañero afectado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Marisol. Marisol. Pregunta, Marisol. El router 11, ¿qué tipo de router es? Interno. Interno. Cuando este router interno tiene algún cambio topológico, ¿qué le envía a su vecino, que es el router 6? Hay un paquetito que le envía. Ahorita lo dijo Omar. ¿Qué le envía? Hay que recordar, ¿qué es lo que envían los routers de SPF? Link state. Y hay un término que se llama advertisement. Yo aviso de un link state. ¿Sí? Un LSA. Pregunta, ¿este LSA lo va a recibir el Juárez? Yo se lo envío aquí, a este vecino.